Europa se encuentra hoy ante una encrucijada que va a definir su futuro en las próximas décadas. Pero, ojo, no estamos hablando de partidos políticos o de unas elecciones, no. Esto es un choque mucho más de fondo, una lucha entre dos lógicas, dos sistemas que pelean por tener el control. Y la pregunta es así de simple y a la vez así de compleja. ¿Democracia o capitalismo? ¿Pueden de verdad convivir o está una de ellas destinada a someter a la otra? Esta y no otra es la verdadera batalla por el alma de Europa. Para intentar entender este conflicto, vamos a adentrarnos en el debate intelectual entre dos auténticos gigantes del pensamiento europeo, el sociólogo Wolfgang Streeck y el filósofo Jürgen Habermas. Y que nadie piense que esto es una simple discusión académica, para nada. Su debate es en realidad un mapa que nos ayuda a entender por qué Europa está como está y hacia dónde podría ir. Muy bien, vamos a meternos en faena. Y aquí llega la primera sorpresa, porque a pesar de que sus propuestas son polos opuestos, Streeck y Habermas parten exactamente del mismo diagnóstico. Es decir, ambos están completamente de acuerdo en cómo empezó todo esto, en cuál fue el punto de inflexión. Pensemos un momento en la Europa de la posguerra. Se levantó sobre la idea del Estado social. Pleno empleo, negociación colectiva de salarios, servicios públicos potentes. Era, por así decirlo, un pacto social. Pero en los años 70 ese pacto empezó a resquebrajarse. Llegaron las reformas neoliberales, la desregulación y con todo ello un nuevo rey en el mundo empresarial, el valor para el accionista. La prioridad ya no era el bienestar común, sino maximizar el beneficio para el inversor. Y aquí está la clave para entenderlo todo. Fijaos bien en este cambio. El Estado dejó de ser ese Estado recaudador que se financiaba por sus ciudadanos y por tanto respondía ante ellos para convertirse en lo que Streeck llama el Estado deudor. ¿Y qué significa esto? Pues que ahora el Estado no rinde cuentas a su gente, sino a sus acreedores, a los mercados financieros. Y claro, cuando los que mandan son los acreedores y no los votantes, las reglas del juego democrático, pues, saltan por los aires. A escala europea, este proceso tiene un nombre que suena un poco técnico: federalismo ejecutivo. Pero en realidad es muy sencillo. Quiere decir que el poder de verdad se ha ido concentrando en instituciones como el Consejo o la Comisión en Bruselas, que actúan muy lejos del control de los parlamentos de cada país. Es, en la práctica, un gobierno de tecnócratas, de expertos, que toman decisiones vitales sin tener un mandato democrático claro y directo. Y el resultado de todo esto, algo en lo que Streeck y Habermas coinciden al 100%, es que hemos acabado construyendo un sistema donde la justicia del mercado pesa mucho más que la justicia social. La lógica de la rentabilidad económica le ha ganado la partida a la lógica de la solidaridad y el bienestar de la gente. Vale, hasta aquí el acuerdo. Pero es justo en este punto, en este diagnóstico compartido, donde sus caminos se separan de una forma radical. Si ambos ven claro cuál es la enfermedad, la receta para curarla no podría ser más distinta. A partir de ahora, Streeck y Habermas se convierten en adversarios, y aquí es donde empieza la verdadera batalla de ideas sobre el futuro de Europa. Por un lado tenemos a Wolfgang Streeck. Su propuesta es defensiva, casi un repliegue táctico. De hecho, Habermas la llama, no sin cierta sorna, la opción nostálgica. ¿Y qué propone Streeck? Pues básicamente dar un paso atrás. Desmontar parte del engranaje europeo para volver a la seguridad del Estado-nación. Su objetivo es claro: recuperar desde ahí el control perdido sobre los mercados y reconstruir lo que se pueda del antiguo Estado social. Habermas lo resume con esta frase que es muy visual. La idea de Streeck es atrincherarse, volver a esa especie de edad de oro donde el Estado-nación parecía tener la sartén por el mango, donde era capaz de ponerle límites al capitalismo para proteger a sus ciudadanos. Y en la otra esquina del ring, Jürgen Habermas. Su respuesta es todo lo contrario. No una retirada, sino una ofensiva. Para él, volver al Estado-nación es una fantasía, una idea impotente en el mundo de hoy. La única salida viable es huir hacia adelante, construir lo que nunca se llegó a construir del todo. Una democracia europea de verdad, a escala supranacional, con políticas fiscales y sociales comunes y, sobre todo, con un Parlamento Europeo con poder real. El concepto clave aquí es democracia supranacional. Y esto es muy importante. No se trata de liquidar las identidades nacionales para crear un superestado, no. La idea es que cada persona actúe con una doble legitimidad, como ciudadano de su país y a la vez como ciudadano de Europa. Es una soberanía compartida, la única forma, según él, de afrontar problemas que ya ningún país puede resolver solo. Bien, tenemos dos caminos sobre la mesa: retirada o avance. Entonces, ¿por qué Europa parece completamente paralizada, atrapada en una especie de punto muerto? Vamos a la última parte. ¿Qué es lo que nos impide tirar para un lado o para otro? ¿Cuál es el gran obstáculo?
Para Habermas, el principal problema es una mentira que nos hemos contado a nosotros mismos, una peligrosa ficción, la idea de que los estados-nación siguen siendo totalmente soberanos en un mundo interconectado. Y esta ficción, claro, es el caldo de cultivo perfecto para el nacionalismo demagógico, que desvía toda la atención del verdadero problema. Y lo más irónico es que una de las mejores descripciones de este problema la hace el propio Strick. Esta cita es suya. La crisis se nos presenta como una pelea entre países, los acreedores del norte contra los deudores del sur. Un relato lleno de tópicos nacionales que en realidad esconde la verdadera fractura, que no es entre países, sino entre clases sociales. Una fractura que atraviesa todas las fronteras. Este relato nacionalista es una trampa mortal para la democracia. Lo que hace es convertir un problema de clase, la lucha entre los intereses del capital financiero y los de la mayoría de la gente, en un circo de banderas enfrentadas. Alemanes contra griegos, norte contra sur. ¿Y cuál es el resultado? Pues que se hace imposible cualquier tipo de solidaridad entre los trabajadores de distintos países, que en el fondo sufren problemas muy parecidos. Y mientras tanto, las políticas que benefician a los mercados siguen su curso, pero ahora disfrazadas de interés nacional. Y aquí es donde Habermas lanza su crítica más dura. Acusa a los propios partidos proeuropeos, y en especial a la izquierda, de ser unos cobardes, de no atreverse a plantar cara a esta narrativa tóxica por miedo a la extrema derecha. Al rendirse al discurso nacionalista, dice Habermas, están cometiendo el mismo error histórico que en 1914, cuando la socialdemocracia europea traicionó sus ideales internacionalistas y apoyó la Primera Guerra Mundial. Al final, todo este debate nos devuelve a la pregunta fundamental, la que lo define todo. Esto ya no va solo de tratados o de instituciones, va de poder. Mirando a Europa y también al resto del mundo, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire, y es más urgente que nunca. ¿Puede la democracia, la voluntad de la gente, recuperar de verdad el control? ¿O estamos ya condenados a vivir en un mundo donde los mercados dictan las normas y nadie puede hacer nada para cambiarlo? La respuesta, desde luego, todavía no está escrita.